Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. El otro día me metí a su página de internet y me gustó mucho lo que estaba diciendo Guillermo, que es algo que yo también pienso, que nosotros normalmente nos dicen cristianos, pero más que cristianos somos discípulos. Y es una certeza que tengo a través de leer la Biblia, porque al ver la Biblia veo que solamente en 3 partes de la Biblia se nos nombra como cristianos. De las 3 partes, 2 partes sale o parte de la boca de gente que no conocen a Dios y es una forma de tratarnos despectivamente. Y solo en una parte, que es Pedro, habla de cristiano de una forma correcta. Pero si nos vamos a la palabra discípulos, podemos encontrar muchas partes donde aparece la palabra discípulo y cómo Dios quiere que nosotros seamos discípulos. Entonces, cuando nosotros hablamos de misiones, no vamos a hablar de misiones como algo que es solamente para un grupo de personas. Pero tenemos que tener claro que sí existe la misión transcultural, y la misión transcultural es algo tremendamente difícil. No sé si existe aquí algún misionero que haya estado en un mover transcultural, pero yo tengo un amigo que estuvo en África y que cuando estuvo en África sus niños se enfermaron reiteradamente de malaria. Y en una de las veces su hijo estuvo a punto de quedar ciego. Y su esposa estuvo a punto de quedar tan enferma que peligraba su vida, que la tuvieron que sacar de África. Y estuvo convaleciente, estuvo en tratamiento más de un año. Y cuando se sanó, adivinen qué querían hacer. Volver a África. Y eso sorprende cómo Dios trata con el corazón de una familia, trata con el corazón de gente de una forma tan poderosa que quieren ir a otra cultura, quieren ir a otro lugar, a otra nación, lejos de su familia, lejos de sus seres queridos, a pesar de toda la oposición, a pesar de todo lo que sufrieron. Pero lo que no pueden dejar de sufrir, lo que no soportan, es el fuego que Dios pone en sus corazones para ir a predicar la palabra. Por eso, a pesar de todos los riesgos, van. Esa es la misión transcultural, pero nosotros todos tenemos una misión. Y vamos a ver en la palabra de Dios qué es lo que nos dice y qué es lo que nos puede hablar a través del ejemplo de Jonás. ¿Encontraron? Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregone contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu misericordia, Señor. Señor, gracias por el conocimiento que nos das, pero sabemos que tu palabra es mucho más que conocimiento, es un ente vivo que transforma nuestras vidas. Y necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, lo más profundo de nuestro ser, para que tú nos transformes a través de ella. Señor, queremos cada día ser mejores discípulos tuyos. Cada día queremos, Señor amado, comprometernos más contigo. Cada día estar dispuestos más a morir para que tú vivas en nosotros. Señor, háblanos a través de tu palabra. Te necesitamos. Necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos este pasaje y lo primero que vemos es que vino palabra del Señor. Jonás era un profeta. Los profetas son gente que reciben un don especial de Dios, que Dios le habla de una forma muy clara para entregar un mensaje. Para entregar un mensaje mayormente a veces a la gente que está alejándose un poco del camino de Dios, pero también para gente que está buscando a Dios y que necesita una palabra directa de Dios. En la Biblia nos muestra que los profetas existieron en el Antiguo Testamento, pero también existen hoy, porque también nos muestran los profetas en el Nuevo Testamento. Y por favor, les pediría que me ayudaran buscando en Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 10,
podemos ver claramente que la Biblia nos muestra que el don de profeta está vigente. Dice en Hechos capítulo 21, versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Y vemos que aquí Dios entrega una palabra cierta para decir que Pablo iba a sufrir, un profeta. Ahí hay un problema en el pasaje porque la gente interpreta mal lo que dice el profeta. Pensaban que porque el profeta dijo que Pablo iba a sufrir, ellos interpretaron mal, interpretaron que Pablo no tenía que sufrir, no tenía que ir a Jerusalén, no tenía que subir a Jerusalén. Pero la palabra de Dios fue entregada bien. Es el error que a veces nosotros cometemos y por eso a veces la gente desconfía un poco de los profetas. Cuando es un profeta de Dios, siempre tenemos que tener cuidado de que nosotros interpretemos bien la palabra de Dios. Este hombre de Dios, Jonás, era un profeta, era un hombre de Dios, que entregaba palabra de Dios. Y saben que vino a él palabra de Dios, una palabra clara, precisa, y saben que nosotros todas las semanas o todos los días debería venir palabra de Dios. Y palabra precisa, palabra clara. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Saben cuál es? Alguien dijo ahí tímidamente, sí, la Biblia. Ha venido a nosotros la palabra de Dios a través de la Biblia. Y tenemos la Biblia para saber qué es lo que Dios quiere. Y ahí está la palabra de Dios que nos habla de los distintos profetas, siendo el perfecto profeta, el mayor profeta que Jesús. Jesús nos entrega mucha palabra a través de la Biblia. Entonces nosotros tenemos palabra de Dios, palabra directa. Igual como Jonás tuvo palabra de Dios, palabra directa. Ha venido palabra a nosotros. ¿Alguien de ustedes no tiene Biblia? ¿Alguien de ustedes no tiene ninguna Biblia en la casa? Porque ha venido palabra de Dios a nosotros. Inclusive tenemos varias versiones de la Biblia. A mí me encanta estudiar en varias versiones, porque me queda más claro. Entonces a este Jonás le vino palabra de Dios y tenía palabra de Dios. Y saben que Dios lo estaba mandando a Nínive con el mandato de hablarle a la gente que necesitaba de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios que nos manda también a llevar el mensaje a la gente que necesita. A la gente que necesita el mensaje de Dios. ¿Usted alguna vez le ha contado a algún amigo que Jesús lo ama? ¿Le ha contado alguna vez a un pariente que busque a Jesús, decirle: ¿sabes qué? Jesús transformó mi vida y yo te aconsejo que busques a Jesús? ¿Ha entregado alguna vez un tratado? ¿Alguna vez se ha preocupado de hablarle a alguien? ¿Ha tenido la intención de cruzar la calle e ir donde su vecino y decirle: te invito a la iglesia, te va a hacer bien? Excelente, lo que lo han hecho muy bien. Y lo que todavía no lo han hecho, anímense. ¿Saben que hay mucha alegría en la vida de un cristiano? Pero cuando una persona que nosotros le hablamos de Jesús o una persona que invitamos a la iglesia se convierte, es un tremendo gozo. Es una tremenda alegría. ¿Por qué? Porque es algo que no puede comprar el dinero. Es algo tan espectacular y es una bendición, es una riqueza eterna. Porque esa persona ha pasado de muerte a vida. Entonces, como Jonás recibió palabra, yo le voy a pedir que por favor revisemos un pasaje muy conocido donde Dios nos entrega palabra a todos nosotros, en la Biblia. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué nos dice Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos está hablando ahí? Que tenemos una misión. Todos los discípulos de Cristo tienen una misión: ir y hacer discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Pero uno puede decir, es que Dios no me ha hablado a mi vida para ir a África. Amén. ¿No le ha hablado a su vida? Dios nos dio esa unción especial que le va a estar dispuesto a enfrentar todos los sacrificios. Excelente, se los da a algunos. Ore por los que están allá. Y también ofrende por los que están allá. Y también apóyelos, mándenle un correo, llámelos. Y también visítelos. Y se da cuenta lo fuerte que es. Me acuerdo un amigo que, el mismo que le hablé al principio, que está en África, él fue enviado, la primera vez que fue a África fue enviado por una iglesia de Centroamérica. Y había un hombre que siempre le hablaba de África y le decía de África y le decía muchas cosas de África. Y se creía muy capaz de ir a acompañarlo para trabajar con él. Y fue un día a África. No fue llamado por Dios. Fue porque él quiso ir y porque él se sentía muy capaz. Generalmente los que son llamados por Dios no se sienten capaces. Es una señal. Si usted no se siente capaz y lo está llamando Dios, bien, excelente, tiene la primera señal. Y a este hombre le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir al pueblo, vamos a tomar el tren para ir al pueblo. Y tomó el tren y se llenó el tren ¿de quiénes? De africanos. Así como el Transantiago, todavía no viajo en el Transantiago, pero me han dicho. O cuando se llena el metro. Dice que se llenó de gente, se llenó. Y cuando se llegaron a la estación y se bajaron, el amigo de él se quedó quieto en el asiento y no se movía, no hablaba, no decía nada. Porque quedó tan impactado, tan impactado. Cuando usted no le hable a Dios, no se mueva. Cuando usted no le hable a Dios, no se mueva. Pero cuando sí le hable, no dude en ir donde Dios le está mandando. ¿Qué es lo que pasó con Jonás? Primero, tenía palabra de Dios, nosotros tenemos palabra de Dios que nos dice evangelizar todo el mundo. Segundo, ¿qué es lo que pasó? Le dijo, anda a otra cultura, versículo 2 de Jonás, capítulo 1, versículo 2. Dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le mandó a Jonás a otra cultura. Le dijo que fuera a predicar a Nínive, la ciudad más importante de Asiria. Y una ciudad que era muy, pero muy mala, que hacía cosas que le desagradaban mucho a Dios. Si nosotros leemos todo el libro de Jonás, no nos vamos a dar cuenta qué es lo que hacía de mal Nínive. Pero si buscamos en otro libro, en Nahum, nos vamos a dar cuenta que en Nahum sí se detalla el pecado de Nínive. ¿Y qué es lo que hacía Nínive? Pensar cosas malas contra Dios. En el versículo 9 de capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 12, dice que explotaba a los desvalidos. En el capítulo 2, versículo 12 y 13, dice que eran crueles en la guerra. En el capítulo 3, versículo 4, le dice que adoraban ídolos, que practicaban prostitución y brujería. Entonces Dios manda a Jonás a una nación que hacía muchas cosas, que tenía otra cultura, que tenía otro lenguaje, que tenía otro comportamiento. Y era un comportamiento tan malo que a Jonás le causaba como rabia. Porque era un comportamiento muy malo. Ya esa cultura Dios lo manda a Jonás. Lo manda a una cultura de un comportamiento muy distinto. Un comportamiento de adorar ídolos, un comportamiento de que tenían prostitución, un comportamiento donde tenía gente que maltrataba a los desvalidos, que eran crueles, pero muy crueles en la guerra, que cuando atacaban y veían mujeres embarazadas, le abrían el estómago para sacarle a los niños, para golpearlos contra las piedras. Entonces Jonás no está muy contento, parece. Porque ir
a una cultura tan distinta, a veces produce un choque. ¿Y saben que nosotros tenemos gente alrededor nuestro que son de una cultura distinta? Hay gente que está alrededor nuestro que tiene una cultura distinta, y no estoy hablando de una nacionalidad distinta, que son de nuestra misma nación, pero que no son discípulos de Jesús, y tienen una cultura distinta porque hablan distinto a un discípulo de Jesús, porque actúan distinto a un discípulo de Jesús, porque dicen cosas distintas a los discípulos de Jesús, porque reaccionan distinto a los discípulos de Jesús, y hacen muchas cosas distintas a los discípulos de Jesús, y son otra cultura. ¿Y saben de quién estoy hablando? Estoy hablando de nuestros enemigos. ¿Usted tiene algún enemigo? Quizás vamos a decir, no, no tengo enemigo. Quizás algunos que sí se dan cuenta que hay enemigos, así sí tengo. Pero ¿se ha dado cuenta que hay personas que cuando usted habla, siempre está ahí para decir algo en contra de lo que usted dijo? Esa persona cuando le cuenta a alguien que a usted le fue mal, esa persona se alegra. ¿Se ha fijado que hay esas personas que usted se acerca a un lugar y esa persona se aleja? O cuando usted se aleja del grupo, esa persona empieza a hablar de usted. No me diga que no tenemos enemigos. Si esa persona es así, es porque no es cristiano. Y tiene una cultura distinta a la nuestra. Porque habla distinto a nosotros, piensa distinto a nosotros, reacciona distinto a nosotros. Porque Dios no nos mandó a hacer eso. Y Jonás fue a una cultura distinta. Y a veces nosotros le hemos hablado a nuestros vecinos, le hemos hablado a nuestros amigos, le hemos hablado a nuestros hijos. El otro día me contaron que hubo un recital muy, pero muy lindo, y quizá usted le repartió entradas a la gente que ama. ¿Alguien le repartió una entrada a su enemigo? ¿A esa gente que lo trata mal? ¿A esa gente que lo rechaza? ¿A esa gente que si pudiera le haría daño? Jonás se estaba enfrentando con ese tipo de gente y Dios lo mandó a ir allá. Y saben que Dios también nos manda a nosotros. La palabra de Dios es muy clara en Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo capítulo 5, versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios no está llamando a Jonás a ir a otra cultura que a él no le agradaba por su comportamiento. Y Dios no nos manda a ir solamente a nuestro enemigo, nos manda a ir a todo el mundo. Pero a veces nosotros nos hacemos los ciegos y no vamos con la gente que es difícil, por distintos motivos. Pero no tenemos que obviar que Dios nos llamó y porque somos sus discípulos debemos obedecerlo. Y tenemos que tener cuidado con lo que Jonás hace en el tercer versículo de Jonás capítulo 1. ¿Qué es lo que hace Jonás en el tercer versículo? Jonás huye de su llamado. Jonás capítulo 1 versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás pensaba que al huir podía huir de la voluntad de Dios, podía huir de la voz de Dios. Recuerden que en ese tiempo había muchos que creían que los dioses eran por regiones, pero Dios es el Dios de toda la tierra. Y es el Dios que quiere que nosotros hagamos su voluntad en toda la tierra.
Si usted ha venido a la iglesia para conocer a Dios y está interesado en aprender de Dios, lo principal es que Dios quiere que haga su voluntad. Y eso es lo que Dios está buscando. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Jonás está huyendo de la presencia de Dios porque Jonás no quería que esa gente se salvara. Jonás quería que la destruyera. Y cuando nosotros empezamos a repartir invitaciones a distintas personas y vemos una persona que nos cae mal, que nos ha hecho daño, que nos ha perjudicado, y le vamos a entregar una invitación y decimos, no, a él no. ¿Qué estamos diciendo con eso? Yo quiero que él sea destruido. Porque si esa persona no conoce de Jesús, un día va a ser destruida. ¿Sabe que a veces la gente piensa que los que no aman a Dios es como, yo no amo a Dios, no sigo a Dios, entonces Dios está lejos de mí. Y como que yo no me meto con Dios y Dios no se mete conmigo. ¿Y saben que no es así? Porque nosotros somos hijos de Dios por misericordia. Amén. Cristo Jesús perdonó nuestros pecados, nos hemos arrepentido y por su misericordia estamos en este lugar. Si usted llegó a este lugar hoy día, sea primera vez o sea 20, 30 veces que ha venido o más, vino porque Dios lo permitió y porque Dios quiere hablar a su vida. Pero cuando la gente piensa que cuando nosotros rechazamos a Dios no va a pasar nada, la Biblia no dice eso. Porque o yo soy amigo de Dios o soy, ¿qué soy? Enemigo de Dios. No existen términos medios, o soy amigo o soy enemigo. O Dios me da vida o Dios me va a destruir. O Dios me da vida o Dios derrama su ira sobre mí. Si es que yo no entrego mi vida para que la ira de Dios caiga sobre Jesús y no sobre mí. Entonces cuando yo no invito a alguien, cuando yo no le hablo a alguien de Jesús, cuando yo prefiero pasar de esa persona, de esa tía que siempre está hablando mal de mí, de ese vecino que siempre me tira la basura, de ese jefe que siempre me carga todo a mí, cuando yo no le entrego una invitación a él, cuando yo no oro por él, cuando yo no intercedo por esas personas, estoy diciendo, yo quiero que la ira de Dios caiga sobre ellos. Y eso no debe ser. Jonás lo estaba haciendo. Y Jonás, ustedes saben la historia de Jonás. Jonás se arrancó lejos a España, se piensa que es la región más lejana que había. Vino un pez, dentro del pez se arrepintió, lo vomitó y ahí se fue a Nínive. Y no me acuerdo, no lo conté ahora, pero dice que Jonás hizo la predicación más corta de la historia. De 8 palabras parece que era, no me recuerdo cuánto. Pero dice que esa predicación hizo que cientos de miles de personas se convirtieran. Y él, Jonás, cuando salió saltando y contento porque Dios había perdonado a esta gente, ¿no es cierto? No, gracias, bien, excelente, hay uno que sí sabe la historia. No, se enojó, mire por favor, vamos al capítulo 4, versículo 1 y 2 de Jonás, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Además, mire, impresionante lo que hace, somos muy patudos a veces, disculpen, no sé si entienden la palabra, pero somos muy como cara de palo, ya. Se enoja y después ora. Impresionante. Pero Jonás se apresuró en extremo, se enojó y oró a Jehová. Y ora y le reclama a Jehová. Y dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré para ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás estaba huyendo de su llamado porque no quería que la gente se salvara, porque quería que fueran destruidos y se fueran derecho al infierno. Y era una persona que conocía a Dios
y que Dios le hablaba claramente y que Dios lo amaba a Jonás. Era un siervo de Dios. Y nosotros, que tenemos a Dios dentro de nuestra vida, no hacemos muchas veces lo mismo. Quizás no con las palabras de Jonás porque nos parecen falta de respeto, pero con el cortés silencio, con el cortés desviar la mirada, con la omisión. Dios no quiere que sea así. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a ir a hablarle a mis enemigos? Primero porque es un mandato de Dios y los discípulos de Dios obedecen a Dios. Es lo mínimo que Dios quiere de nosotros. Es lo mínimo. Y segundo, por un versículo muy conocido que dice en Romanos 5:10. Dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvados por su vida. ¿Qué éramos antes de entregar nuestra vida a Jesús? ¿Qué éramos de Dios? Enemigos. Y Dios no vio nada hermoso en nosotros como para decir, este merece ser salvado. No. Este hombre no merece la salvación, pero por misericordia voy a morir por él, porque la necesita. Porque la necesita y porque un día nos miró con misericordia. ¿Cuántos pecados no nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas cosas Él ha dicho te perdono y nunca más la ha recordado? Y nosotros recordamos cuando nos hacen daño una vez y otra vez. El Señor quiere que perdonemos como Él nos perdonó a nosotros. El Señor quiere que amemos como Él nos ama a nosotros. El Señor quiere que vayamos a otra cultura, a los que todavía guardan rencor, a los que todavía quieren atacar al prójimo, a otra cultura, a los que no conocen a Dios y que muchas veces son nuestros enemigos. Jonás al final lo hizo. Lo hizo por obediencia y Dios hizo el milagro. A veces dice, puedo colocar como excusa, yo no lo voy a hacer porque yo no siento ir a no lo haga porque lo siente. La Biblia no es de sentir, la Biblia es de obedecer. Hágalo como Jonás. Obedezca al Señor y la próxima campaña de evangelismo que haya, ore por ese enemigo, ore por esa gente que le hace daño, ore por esa gente que está en contra suya y vaya y regale una invitación. Porque si usted lo hace, se va a estar comportando como un digno hijo de su Padre Dios. Oremos al Señor.